Muy buen día a todos. Muchas gracias por conectarse, por la puntualidad y por el interés en este tema, que ha sido muy importante y un cambio del zeitgeist, ¿cierto? De la forma en que estamos entendiendo el mundo, especialmente quienes nos especializamos en aquellos temas relevantes para la provisión de infraestructura de transporte, llámese aeropuertos, trenes, sistemas de transporte urbano e interurbano, carreteras, puertos, etcétera. Y para contar un poquito de qué se trata este webinar, la idea es que entendamos este cambio de tendencia hacia el transporte sostenible, que se estaba generando primero desde un punto de vista bastante cualitativo desde un principio, pero han ido generándose muchas herramientas cuantitativas para efectivamente evaluar las características de sostenibilidad en proyectos de transporte. Y bajo ese enfoque, nos gustaría compartirles cuáles son estos cambios en tendencias y también cuáles son las nuevas herramientas que se han ido poniendo a disponibilidad de la población en general, especialmente desde el punto de vista más especializado, ¿cierto? Para ir incorporando todos estos objetivos del desarrollo sostenible, que son los famosos Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que a veces a mí me llama mucho la atención que se habla como si fuese algo negativo, esta Agenda 2030 como si fuera un tema medio conspiranoico, pero la verdad es que es un tema bastante técnico y es un tema que tiene mucho que ver con el desarrollo social y con el desarrollo económico, con una visión de largo plazo. Entonces me gustaría presentarles de qué se trata esto y también cuáles son las herramientas que se han ido disponibilizando. Respecto a la dinámica, tal y como decía Paulina, vayan haciendo sus preguntas en el chat o sus comentarios, lo que necesiten decir, y nosotros los vamos a ir, Paulina me las va a ir leyendo, y en cualquier momento me interrumpen si lo consideran necesario para que entremos en una discusión. Voy a tratar de no demorarme mucho en lo que tiene que ver con las láminas mismas, para que de esa manera podamos focalizarnos también en la discusión y en la conversación al respecto. Y para eso, como motivación, me gustaría presentarles algunas imágenes respecto al impacto que ha tenido el COVID en la infraestructura de transporte en términos de su demanda. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Uno diría, el COVID ya se está acabando, ¿cierto? Ya está pasando, esperemos, hay que tocar madera, ¿cierto? De que no vuelva a producirse una gran ola expansiva como las que tuvimos en el 2020-2021, pero efectivamente, así como existe el COVID, van a existir, y con una probabilidad casi del 100%, nuevos desafíos que nos van a hacer repensar cómo tenemos que ir diseñando la infraestructura de transporte y los servicios de transporte para que sean mucho más resilientes a los problemas que conocemos que pueden venir e incluso a los que no conocemos que pueden venir. ¿Cierto? Por ejemplo, el tema del COVID, nadie se hubiese imaginado el 2019, por ejemplo, que iba a pasar algo de este tipo. Nosotros pensábamos que las pandemias mundiales eran algo del pasado, algo que no nos iba a impactar, hablábamos de la peste negra, la fiebre española, ¿cierto? Y eran como temas de los libros de historia, pero la historia tiene esa mala tendencia, ¿cierto? A ir repitiéndose en el tiempo, lo que nos hace recordar, ¿cierto? A las generaciones que nos tocan vivir sus impactos, que están ahí como una espada de Damocles, ¿cierto? Colgando sobre nuestras cabezas en cualquier momento, y por lo tanto no podemos pensar siempre en infraestructura y los servicios como algo estático, ¿cierto? Sino que es algo dinámico. Por ejemplo, acá vemos como infraestructuras que estaban pensadas para un uso normal, para un uso, digamos, tendencial, se ven tremendamente afectadas, ¿cierto? Y otros modos de transporte empiezan a cobrar mucho más relevancia. Por ejemplo, acá hay unas fotos del aeropuerto de Santiago, ¿cierto? Completamente vacío en época de COVID, cuando ya estaba prohibido los viajes, ¿cierto? Las calles vacías en Ciudad de México. A tal punto llegaron los niveles de desuso de la infraestructura de transporte,
que incluso la naturaleza empezó a ganar terreno. Esto es como los que hayan visto esta serie que salió hace poquito, de The Last of Us. No sé si en Amazon o en HBO, bueno, no me pagan por dar publicidad, si es que no me acuerdo en cuál era. En una de esas, eh, empieza la naturaleza a cobrar su tajada del pastel en términos territoriales, y acá hay un puma deambulando por las calles de Santiago, básicamente porque baja la movilidad, baja el peligro que ven los animales y empiezan a retomar el espacio público, y de esa manera, en términos de lo que es esta pandemia, ¿cierto?, que se vivió, otros modos que iban agarrando fuerza en el tiempo se volvieron aún más importantes, como por ejemplo la bicicleta, que es uno de los modos de transporte que es sabido que es uno de los más eficientes en términos de costos sociales por pasajero transportado kilómetro, ¿cierto? Y además permite este viaje aislado, que era lo que más se buscaba en la época de COVID. Entonces, lo que quiero como transmitirle es que tenemos que tener una planificación de transporte resiliente, ¿cierto? Que sea capaz de enfrentarse a estos desafíos desconocidos que pueden ir apareciendo en el tiempo. Y entre esos desafíos que van apareciendo en el tiempo, ¿cierto? Tenemos que pensar también en cuál es una planificación de largo plazo, o cuáles son las líneas generales con las que debemos empezar a diseñar el transporte de acá en adelante. Y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus objetivos de desarrollo sostenible, es una visión que nace de lo político, pero también de lo técnico, respecto a cuáles son los objetivos que tenemos que pensar en general, no solamente en transporte, para poder tener una sociedad más inclusiva, más amigable con el medio ambiente y también más económica, social y ambientalmente resiliente en el largo plazo. Y el largo plazo tiene, como decía, esa mala costumbre de ser desconocido, la historia se repite, cosas que no sabemos empiezan a pasar. Y estos objetivos se basan en 5 ejes transversales que luego que básicamente se van expandiendo luego en objetivos mucho más particulares, que tienen que ver con el desarrollo económico, social, ¿cierto?, ambiental, que es multifacético, tiene varias líneas, varios pilares. El primer pilar es que sea transformacional. Es decir, que los proyectos de transporte, las herramientas de transporte, tanto en infraestructura como en servicios, tienen que tratar de buscar la innovación para que se puedan ir cambiando las reglas del juego, vayamos descubriendo nuevos modos intrusivos que van saliendo. Por ejemplo, en su momento fueron las aplicaciones de viajes como Uber, temas también como los autos eléctricos, los autos autónomos, el transporte público eléctrico, ¿cierto? Hay que ir pensando en temas transformacionales para tener transformaciones de largo plazo. Otro tema importante que es la inclusividad, que los sistemas de transporte estén pensados para que todas las personas tengan el derecho a poder movilizarse de una manera eficiente, rápida, cómoda y segura, siempre por supuesto que los presupuestos lo permitan, o lo mejor posible dado los presupuestos existentes. Hay que fomentar la resiliencia, especialmente bajo la amenaza del cambio climático, el cual está llegando cada vez más rápido. Ya llegamos a un punto en que ya no solamente son papers científicos los que nos muestran la existencia del cambio climático, sino que ya lo estamos viendo en el día a día. Por ejemplo, acá en Santiago hubo una ola de calor que duró casi un mes y medio, cuando nosotros estábamos acostumbrados a que las olas de calor duraran máximo 5 días, etcétera. O sea, estamos todos viviendo los efectos del cambio climático, y eso por supuesto va a tener un cambio en cómo funciona la naturaleza. Van a aparecer desastres climáticos que tal vez nosotros ni siquiera nos imaginamos, como nunca nos imaginamos el COVID, por ejemplo. Y por lo tanto, el transporte tiene que ser resiliente, ¿cierto? Ser capaz de transformarse, de adaptarse y mitigar los desafíos que significa el cambio climático. Por otro lado, también tiene que tener una orientación social y ambiental, no solamente económica. Es decir, no solamente fijarnos en los beneficios económicos cuantitativos, ¿cierto?, de los proyectos de transporte, sino que también en los impactos sociales y ambientales que tengan, y también pensar en una economía circular,
¿cierto?, que tenga que ver en el mejor uso de los recursos existentes, el menor gasto posible, la menor grasa posible, y de manera que los recursos puedan ser utilizados en un largo plazo, para que efectivamente se rentabilicen las inversiones desde el punto de vista socioeconómico. Y estos objetivos, ¿cierto?, estos pilares, ya se traducen en 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son de la Agenda 2030, de los cuales no todos son relacionados a transporte, pero sí varios. Por ejemplo, salud y bienestar, que el tercer objetivo de desarrollo sostenible, tiene que ver con el mejoramiento de la calidad física y de salud y resiliencia inmunitaria, ¿cierto?, de las personas. Y por lo tanto, modos, por ejemplo, como la caminata o la bicicleta, son modos que no solamente tienen una alta eficiencia en términos de transporte, siempre que las ciudades lo permitan, ¿cierto?, que sean amigables hacia el peatón y amigables hacia el ciclista, sino que también es un ejercicio físico que mejora la salud. También tenemos el tema de igualdad de género, en términos principalmente de que el transporte tenga el mismo nivel de servicio independiente del género, y ahí tenemos que pensar que dentro del servicio de transporte también hay elementos como la seguridad, ¿cierto? Especialmente para las mujeres, que tienen en general una percepción de riesgo mucho más alta que los hombres por temas biológicos, físicos, sociales, etcétera. Y por lo tanto hay que pensar también en que, independiente si eres hombre o mujer, sientas que estás seguro en tu viaje, que estás seguro en tu ciudad, y que puedes transportarte de una manera libre. También tenemos el objetivo 11, que tiene que ver con las ciudades y comunidades sostenibles, y ahí entra un rol clave del transporte sostenible. Tenemos la acción por el clima, especialmente en aquellos proyectos que tienen como objetivo reemplazar el transporte motorizado con uso de combustible, pasando a través del transporte eléctrico, siempre por supuesto que la matriz de producción eléctrica no esté basada en combustible, sino en verdad no estamos generando ningún ahorro real. Pero cuando tenemos una matriz eléctrica que también base la sostenibilidad, especialmente con energías renovables, entonces la electricidad también se transforma en una forma de proteger el clima, ¿cierto?, a través de las menos emisiones de CO2, y para qué decir aquellos proyectos que reducen el uso de combustible o reducen las distancias que las personas tienen que movilizarse. Y finalmente también es relevante la vida de ecosistemas terrestres, es decir, que los proyectos no influyan, especialmente en proyectos portuarios, carreteras, especialmente en Latinoamérica, donde hay mucha selva, hay muchos ecosistemas, ¿cierto?, que hay que proteger, y el transporte no puede estar por encima de ellos, porque si no estamos pegándonos un balazo en el pie, ¿cierto? O sea, por tratar de resolver un problema ahora estamos generando uno mucho más grave hacia adelante. Por lo tanto, este enfoque transversal de los objetivos de desarrollo sostenible, como pueden ver, no es un tema conspiranoico, no es un tema del gran nuevo orden mundial de la ONU, sino que efectivamente son temas bastante razonables, ¿cierto?, en los cuales tenemos que avanzar para que el desarrollo económico no destruya la calidad de vida humana que tenemos en la actualidad. Y respecto a eso, especialmente en temas de transporte urbano, y mirando el tema de desarrollo sostenible en largo plazo, podemos considerar lo que se ha considerado como la evaluación, ¿cierto?, o la visión de proyectos de calles completas, que en general, ahí preguntan en el chat si es que van a compartir el material del webinar de la grabación. Tengo entendido que se le va a enviar la grabación a todos. Por favor, Paulina, ¿me confirmas? Sí, esta presentación está en estos momentos, la estamos grabando y posteriormente vamos a enviarla al correo al cual ustedes se inscribieron al webinar, así que no se preocupen. Gracias. ¿Ok? Y fíjense que se genera una pirámide invertida en términos de prioridad, y lo primero que está en la línea, justamente asociado a la sostenibilidad, es que los peatones y ciclistas son la prioridad en transporte, luego transporte público, luego los usuarios y operadores de transporte de carga, y finalmente los usuarios de vehículos particulares movilizados. Y esa es la prioridad que se recomienda, ¿cierto?, en términos de sostenibilidad para la priorización de inversión en transporte.
Ahora, ¿de dónde viene esta prioridad? Principalmente desde un punto de vista de eficiencia ambiental y económica. ¿Por qué? Porque en realidad, primero que nada, la movilización peatonal no tiene casi ningún costo social. Es decir, las personas no generan congestión en general, ¿cierto? Y por lo tanto, si se priorizan la inversión tanto de proyectos de transporte como de uso de suelo y desarrollo urbano, se pueden reducir los tiempos de viaje, localizando los servicios de las personas, las viviendas, los comercios, de manera que las distancias de trayectos sean mínimas e idealmente se puedan hacer a pie. Luego, considerando también que las ciudades ya existen y por lo tanto los cambios, especialmente en términos de uso de suelo, son complejos, el segundo modo más eficiente de transportarse es la bicicleta. Y la bicicleta tiene muchas externalidades positivas desde el punto de vista de la salud y además no tiene externalidades negativas clásicas de el transporte motorizado, por ejemplo, el aumento de congestión, el aumento de accidentes, el aumento de usos de recursos de transporte, etc. Por lo tanto, cada persona que nosotros logramos bajar del auto y subirla a la bicicleta es un ahorro de costos sociales muy grande. Luego, en términos de eficiencia, tenemos el transporte público, ¿cierto? El transporte público es una estrategia segundo mejor respecto a la movilidad por bicicleta y peatonal, principalmente porque logramos mover mucha gente, ¿cierto? Considerando el uso de suelo, de metros cuadrados de uso que tiene un bus, versus lo que tendríamos que mover en auto, la misma cantidad de personas. O sea, imagínense todas las personas que van en un bus si fueran en un auto, la cantidad de espacio que usan, la cantidad de combustible que usan, la cantidad de emisiones que generan, la cantidad de vehículos, kilómetros de precisión de vehículos, etcétera, que se van generando. Por lo tanto, el transporte público tiene un alto nivel de eficiencia económica y ambiental, toda vez que hay un ahorro de combustible, de emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones locales también que afectan la salud de manera negativa, tales como el material particulado, ¿cierto? El ozono, antiguamente el plomo, gracias al de arriba, ¿cierto? Que ya está prohibido, porque si no estaríamos todos aquí con unos cánceres más o menos terribles. Y luego ya el transporte de carga efectivamente va más abajo en prioridad de uso vial o uso del espacio de las ciudades, pero va más arriba que el auto porque el transporte de carga es fundamental, ¿cierto?, para el desarrollo económico sostenible, ¿cierto? Recordemos que dentro de lo que es el crecimiento sostenible también está la parte económica, no es una u otra. Y finalmente, el modo menos preferido, ¿cierto?, desde el punto de vista de la sociedad, es el vehículo particular. Y ahí se justifican varios temas, por ejemplo, los impuestos a los combustibles, las restricciones vehiculares, los impuestos a patentes. Muchos de los que seguramente están viendo este webinar y que conocen de transporte saben un poco de la teoría económica que hay detrás y que efectivamente cuando hay externalidades negativas que genera el uso de un consumo o el consumo, ¿cierto?, de un bien o servicio, entonces uno lo puede o bien para disminuir la cantidad consumida de este bien o servicio, que en este caso sería andar en vehículo particular motorizado, se pueden usar estrategias como impuestos, subsidios, cuotas, etc. Proyectos que van en esta línea son, por ejemplo, las calles Zona 30, que son que en lugares principalmente residenciales se baja la velocidad máxima de circulación a 30 km por hora para aumentar la seguridad especialmente de ciclistas y peatones, toda vez que accidentes que ocurren a 30 kilómetros de velocidad o menos suelen no ser mortales. Y sobre esa velocidad sí suelen ser mortales, por eso son 30 kilómetros. Calles de juegos, calles con peatonales, con orientación comercial, ¿cierto? Motivando la movilidad peatonal, proyectos de mejoramiento del transporte público, ¿cierto? Como movilidad, algunos pasos lineales, ¿cierto? Especialmente sobre vías férreas, clásicas de trenes en superficie o de tranvías, que permiten una mejor integración de las ciudades, menor segregación económico, social, mayor inclusividad, etc. Y en general, cuando hablamos de los beneficios que tienen estas inversiones, los beneficios clásicos que se suelen medir en proyectos de transporte son los primeros dos que ven ustedes acá. Creo que no están viendo el mouse. Pero estos son los clásicos que se miden en proyectos de transporte.
la disminución del tiempo, es decir, los ahorros de tiempo que genera un proyecto, y la disminución de costos de operación, toda vez que hay una reducción del uso de vehículos kilómetros, o especialmente cuando hay un cambio de modo, por ejemplo, proyectos ferroviarios, donde logramos bajar gente del automóvil para subirle al tren, y obviamente en términos de costos económicos y emisiones ambientales por pasajeros transportados son mucho menor en los modos de transporte público que en los modos de transporte privado. También hay otros beneficios que se han ido agregando en el tiempo, ¿cierto? Especialmente aquellos considerados como la reducción de costos de accidentes vehiculares, beneficios a la salud por movilidad activa, especialmente importante en proyectos peatonales o de movilidad en bicicleta, mayor equidad y el incremento de accesibilidad universal, que generalmente en los últimos dos se miden de manera cualitativa, ya que es muy difícil medirlo generalmente desde el punto de vista económico. Pero ahora con esta nueva visión, ¿cierto? Con esta visión de los objetivos de desarrollo sostenible, empiezan a aparecer nuevos beneficios que también tenemos que empezar a incorporar en la evaluación y en la formulación de proyectos de transporte. Sean no solamente urbanos, sino que también hay que pensarlos cuando generamos un puerto de transferencia de carga, cuando estamos pensando en aeropuertos, cuando estamos pensando en caminos interurbanos, etc. Por ejemplo, cada vez que se disminuye en una situación con proyectos la disminución de combustibles fósiles, entonces también hay una disminución de los gases de efecto invernadero. Se puede producir una disminución de la contaminación. Cuando generamos áreas verdes, estamos además captando CO2. Hay también servicios ambientales, la resiliencia, ¿cierto?, que tiene que ver con la reducción de los costos de desastres naturales. Hay beneficios por habitabilidad, especialmente cuando hay mejoramientos de seguridad, estético, sombra, súper importante, cosas que se nos olvida que es casi una necesidad humana, la sombra de los árboles. Los incrementos netos de negocios cuando se mejora la movilidad, el paseo de las personas, ¿cierto? Cuando la gente va caminando tiene mucha más probabilidad de poder entrar a una tienda, a tomarse un café, a comprarse algo que necesite en el momento, etcétera, lo que aumenta el desarrollo económico, ¿cierto? Cuando reducimos la cantidad de horas que las personas tienen que pasar transportándose, también aumenta el consumo de ocio. Y ese consumo de ocio tiene que ver con las horas libres que tienen las personas, ¿cierto?, para poder desarrollar su vida. Y también mayor cohesión comunitaria y otros beneficios tales que son clásicos de proyectos de transporte, como costos de operación y mantenimiento de la infraestructura preexistente, valores residuales, etc. Y la verdad es que en términos de las metodologías que existen oficiales para evaluar proyectos de transporte, la verdad es que la gran mayoría de los países se enfocan principalmente en las disminuciones de tiempo, disminuciones de costo de operación. En algunos países, por ejemplo, como en Chile, en el Sistema Nacional de Inversión chileno, hay algunos temas asociados especialmente a la reducción de accidentes vehiculares y disminución de gases de efecto invernadero, y otros que son, estos también existen en la gran parte de Latinoamérica, en las metodologías existentes, que tiene que ver con los beneficios, ¿cierto?, asociados a la infraestructura que va quedando o los cambios de infraestructura. Ahora hay una pregunta que menciona de que no pueden medir las disminuciones de CO2. La verdad es que la metodología existente es bastante simple, la que en Chile se aplica, y como uno en la mayoría de los proyectos de transporte tiene que medir, y se hace, ¿cierto?, en la disminución de los costos de operación, la reducción de combustible, uno puede calcular una tasa promedio de una manera bastante simple, por ejemplo, viendo el parque vehicular, cuántas son las indicaciones de los fabricantes de los autos más vendidos, generalmente se parecen mucho todos entre ellos, y de los vehículos en general, cuántas son las emisiones que tienen por consumo de combustible. Y generalmente se miden en gramos de CO2 por litro de combustible. Uno usa esa tasa para llegar de litros ahorrados de combustible a toneladas de CO2 ahorradas de combustible, y luego lo que hay que hacer ya es, que si es difícil, es ponerle un precio social al CO2. En Chile esto se hizo a través de un estudio que se hizo con el gobierno de Reino Unido,
que principalmente se veía cuáles eran las metas de reducción de CO2, cuáles eran todos los proyectos que había que hacer, los costos de esos proyectos para llegar a esas metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y luego, a medida que uno va generando reducciones de CO2, también entonces está ahorrando tener que hacer esos proyectos que son una inversión importante. Y esa es una forma, digamos, de medir después el aporte marginal. Hay otras formas mucho más simples en el caso de que no se tengan ni los tiempos ni los recursos para hacer estos estudios complejos. Por ejemplo, usar como proxy los bonos de carbono, que también de alguna manera es una medición de cuánto el mercado está valorando usando un enfoque de disposición a pagar, ¿cierto? La reducción de CO2. Por lo tanto, en realidad, con estos dos simples pasos, que es decir, cuántas son las emisiones por litro consumido promedio, y luego, por ejemplo, llegar y tomar un valor de los bonos de carbono, que generalmente están entre los $10 por tonelada, algo así, uno podría avanzar muy rápidamente a ir incluyendo estos temas en la evaluación de proyectos. Respecto a estos objetivos de desarrollo sostenible, como les mencionaba, acá está la parte cualitativa, la parte teórica, pero tenemos que ya empezar a medir esto de una manera consistente. Y una primera herramienta que ha aparecido es la metodología de evaluación de proyectos de alineamiento con las ODS, que principalmente es un Excel con una lista de preguntas que uno va puntuando del 1 al 5, dependiendo a las contribuciones que uno tenga a esas preguntas, y uno puede ir calculando luego un puntaje que va del 0 al 100, ¿cierto? Donde 100 es el máximo, 0 el mínimo, en términos de una metodología para poder medir cuánto está contribuyendo un proyecto en particular para los SDG, ¿cierto? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El link, creo que en la presentación lo tengo acá como puesto como link, se los vamos a compartir también para que ustedes la puedan bajar. La particularidad que tiene esta guía, eso sí, es que está pensada para proyectos de asociación público-privada, que es uno de los enfoques también más relevantes en términos de provisión de infraestructura y transporte, toda vez que al no tener que llevar estos proyectos, y siempre que se pueda, ¿cierto?, actuar por la modalidad de asociación público-privada o concesiones, como se conoce en Chile, se logra que el financiamiento de los proyectos de transporte se haga a través de fondos privados, ¿cierto?, que luego van a tener un retorno a través de alguna tarifa que le cobren a los usuarios o a través de pagos diferidos en el tiempo que haga el Estado, pero lo que logra es que no se gasten los recursos públicos que se puedan priorizar a cumplir otros objetivos de desarrollo sostenible, especialmente asociados a la seguridad social, a la salud, a la educación, a disminución del hambre, de la pobreza, inversión en el trabajo, ¿cierto? Temas de agua, saneamiento, etcétera. Y por lo tanto, al liberar esos recursos del Estado y permitir que el sector privado sea quien financie esta infraestructura, se logra una mayor disponibilidad para que el Estado pueda permitirse avanzar en gasto social, que es relevante, ¿cierto? En el sentido de que las inversiones son, de alguna manera, gastar hoy para tener beneficio en el futuro, y el gasto es gastar hoy para tener beneficios hoy. Obviamente una inversión es mucho más eficiente que el gasto en términos de cumplir los objetivos, pero tiene la contrapartida de que mientras haya gente muriéndose de hambre, ¿cierto? Haya gente que está cayendo en la pobreza, haya gente que no puede llegar a fin de mes, son problemas que uno no puede patear al futuro y que tiene que resolverlos hoy. Y una de las maneras que ha encontrado la política pública, especialmente en los últimos 30 años, de poder generar estos recursos adicionales disponibles por el Estado, es a través de la asociación público-privada, que, como les mencionaba, permite el financiamiento de la infraestructura a través de fondos que no son de los tesoros públicos de los países. Esto, por supuesto, lleva a que haya que avanzar en temas de contabilidad fiscal, haya que avanzar en términos de metodologías de selección de proyectos, en ser mucho más riguroso, ¿cierto? También en la creación de licitaciones para que realmente sean competitivas y hayan beneficios por una asociación público-privada. Cuando no son competitivas, esos beneficios pueden desaparecer muy rápidamente. Por lo tanto, esta capacitación en desarrollar asociaciones público-privadas y con un foco en la sostenibilidad
es una capacidad que es urgente, especialmente dentro del contexto latinoamericano, que se vaya ampliando, que se vaya generando, especialmente en los organismos públicos, en los multilaterales y en las empresas privadas que participan en la provisión de servicios de transporte, de manera que podamos avanzar efectivamente hacia un desarrollo sostenible en largo plazo y no caigamos en la trampa Latinoamérica clásica de que parece que vamos a alcanzar el desarrollo y nos pegamos un tropezón. Porque no hay un camino rápido hacia el desarrollo. El único camino que hay es lento, pausado, meditado y seguro. Esta metodología tiene la gracia de que es gratis, ahí está el enlace, lo dejaron en el chat, y es una metodología que es un Excel, ¿cierto? Tiene una guía de usuario, está en inglés, pero me imagino que se la pueden leer, y si no, se la piden a ChatGPT que se las vaya traduciendo, ¿cierto? Aprovechemos las nuevas tecnologías. Y a través de una herramienta de autoanálisis, ¿cierto? Como cuando inicia una autoevaluación del proyecto, siempre que se responda de manera honesta, por supuesto, se puede ver cuáles son los elementos de desarrollo sostenible y de también asociaciones público-privadas sostenibles, ¿cierto? Donde importa mucho la gestión de los involucrados, donde importa mucho la gestión medioambiental, la acción del Estado y los gobiernos, ¿cierto?, en términos de asegurarse de que se logren los objetivos de sostenibilidad. Estamos hablando de inversiones de miles de millones de dólares en general. Son muy importantes. Por lo tanto, hay que hacerlas bien. No nos queda otra que hacerlas bien, porque son muchos los recursos involucrados, y cuando salen mal y estas cosas se hacen a la rápida, suelen explotarles la cara a todos los que participaron en el desarrollo de estos proyectos, ¿cierto? Uno cree que uno puede hacer las cosas más o menos, no formarse tanto, no estudiar tanto los temas, ¿cierto? Hacerlos rápidos para cumplir con ciertos compromisos políticos, pero la verdad es que la práctica ha demostrado que no solamente es una mala idea desde el punto de vista de la sostenibilidad y la economía, sino que incluso políticamente es una mala idea. ¿Por qué? Porque es, de nuevo, dispararse en el pie. Encuentro esa es una... voy a repetir mucho ese tema porque cuando uno no hace las cosas bien, se está disparando en el pie. Uno cree que está saltándose el problema, pero el problema va a llegar. Va a llegar en forma de problemas políticos, va a llegar en formas de problemas sociales, de problemas presupuestarios, de problemas económicos, etc. De APP ya les comenté un poco cuál era la idea. Acá hay un pequeño typo, dice millones, en verdad son billones. Es una, desde el 2013, según InfraPPP, hay más de 2.000 proyectos de transporte en el mundo bajo esta modalidad. Es decir, una modalidad que está muy probada, que genera valor por dinero, que genera beneficios económicos, fiscales, sociales, además de generar, como son contratos de muy largo plazo, generan también un aseguramiento de la calidad de la infraestructura en el largo plazo, que muchas veces los gobiernos no pueden darse ese lujo de poder mantener y conservar la infraestructura en el tiempo, porque hay muchos problemas emergentes de la política que requieren la movilización de recursos económicos de unos sectores a otros, por temas de urgencia. Y eso hace que, efectivamente, si yo dejo de mantener y conservar la infraestructura, entonces en algún momento la voy a tener que casi hacer de nuevo. Y eso es tremendamente poco eficiente, tremendamente caro, especialmente si estamos usando recursos públicos para ello. Por lo tanto, estos contratos de largo plazo permiten que la infraestructura no solamente sea financiada por el sector privado, sino que también a través de contratos, ¿cierto?, se asegure la prestación de los servicios que están comprometidos, de la conservación, del mantenimiento, etc. Por supuesto que la herramienta de asociación público-privada con foco en sostenibilidad no es para todos los proyectos. No todos los proyectos deben ser desarrollados por APP, y de hecho es al revés. Hay que estudiar cuáles proyectos son candidatos para que se desarrollen de esta forma, en lugar de ser desarrollados a través de los clásicos esquemas de inversión tradicional pública, porque hay proyectos que, o por su tamaño o por su naturaleza, la verdad es que solo el Estado es eficiente en términos de proveer esa infraestructura. Eduardo, te Sí, interrumpo, me llegó por una favor. pregunta por interno, dice, ¿cómo fomentamos el pensamiento crítico para la toma de decisiones en este tema? Y al menos que la inteligencia artificial las tome por nosotros. Mire, al menos al día de hoy,
la inteligencia artificial no está al nivel de que puede tomar decisiones por nosotros. Nos puede recomendar y se equivoca, no sé, por ejemplo, yo creo que estamos todos embobados con este nuevo tema que salió de OpenAI, ¿cierto? Del ChatGPT. Pero cualquiera que lo haya usado y le haya preguntado un tema específico sabe que esa inteligencia no es infalible, que a veces inventa los datos, que a veces no sabe muy bien qué responder o confunde temas, porque es una herramienta de lenguaje, no una herramienta de consultoría o de toma de decisiones. Ahora, quién sabe, tal vez en algún momento generen una inteligencia artificial de toma de decisiones, que puede ser, quién sabe, tal vez nos deje a todos los que nos dedicamos a consultoría y estudios sin trabajo, pero mientras eso no pase, no nos queda otra que seguir trabajando. Y el pensamiento crítico se logra a través, en mi opinión, de la educación continua. O sea, la única forma de hacerse preguntas que sean complejas y que nos cuestionen la forma en que estamos haciendo las cosas es aprendiendo las mejores prácticas, aprendiendo los estados del arte, viendo cómo están haciéndose las cosas en otros países, viendo qué es lo que está desarrollando la academia, viendo lo que están implementando los países desarrollados, aprendiendo el por qué están haciendo las cosas. Y cuando nosotros aprendemos el por qué, y de hecho después hay una invitación un poquito más adelante, ¿cierto? Para que todos trabajemos en entender el por qué hay que hacer las cosas bien, el cómo se hacen las cosas bien y los pasos para poder hacer las cosas bien. Los vamos a invitar también a participar en un diplomado que estamos armando con educación profesional, ¿cierto? Que empieza en mayo, tengo entendido, que es justamente de desarrollo de asociaciones público-privadas con un foco en transporte sostenible. Justamente lo que estamos hablando hoy. Por lo tanto, la invitación justamente para poder desarrollar este pensamiento crítico, y no solamente el pensamiento crítico, sino también conocer cuáles son las soluciones y aprender a implementarlas, es que los queremos invitar a este diplomado. Ahí Paulina les va a enviar la información, tal vez les cuento un poquito de la fecha, etcétera, y de la duración. En términos de esta metodología, principalmente lo que mide es el acceso y equidad al transporte, la eficiencia económica y la sostenibilidad fiscal, tremendamente importante, o sea, proyectos que no solamente podamos gestionarlos hoy, sino que también estamos seguros de que va a poder ser mantenido, conservado y operado en el largo plazo, y que sea eficiente desde el punto de vista económico, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia, es decir, que la infraestructura no sea vulnerable, que no sea débil, que no pase, no sé, que vuelva otro COVID y destruya los proyectos, ¿cierto? O que haya algún desastre natural, que en Latinoamérica somos como imán para los desastres naturales, ¿cierto? Y tengamos que hacer todo de nuevo, ¿cierto? La replicabilidad, es decir, que se puedan hacer proyectos nuevos que también sean replicables, es decir, que sean proyectos que en el caso de ser exitosos se puedan efectivamente hacer en otros lugares y poder copiar las ideas buenas. Y finalmente tiene que ver con la participación en parte involucrada, tanto desde el punto de vista de quienes participan en una transacción del desarrollo de un proyecto, como también la sociedad, los stakeholders, ¿cierto?, involucrados, que hasta no muy atrás se habían muchas veces relegado a la sociedad civil a un papel bastante limitado y bastante secundario en lo que tiene que ver en la evaluación de proyectos de transporte, y ahora sabemos que la sociedad está cada vez más empoderada, está cada vez más informada también, y por lo tanto es importante que ellos sepan lo que se está haciendo y recoger sus necesidades. Esta metodología es principalmente un Excel, ¿cierto?, que tiene 5 criterios para el primer gran criterio, ¿cierto?, el primer eje, que es el acceso a equidad, con 13 indicadores, 17 indicadores para la eficiencia económica y sostenibilidad fiscal. En términos de la sostenibilidad ambiental y resiliencia, hablamos de 15 indicadores, 11 para replicabilidad y 12 para participación de las partes involucradas. Cada uno de estos indicadores se van aglutinando en criterios, y cada uno de estos criterios en cada uno de los ejes para finalmente saber cuánto es el puntaje por eje y el puntaje total de cómo estos proyectos van a ir aportando a los objetivos de desarrollo sostenible desde el punto de vista de lo que puede actuar y cuál es el área de influencia en estos ejes de desarrollo sostenible del sector de transporte. Y en estos mismos términos podemos ver acá temas bien interesantes, por ejemplo,
en términos de que no solamente tienen que ver con temas económicos, sino también, por ejemplo, con la transparencia de los procesos, la viabilidad económica y fiscal, viabilidad financiera en el caso de proyectos que quieran atraer al sector privado, ¿cierto?, para que sea proveedor de financiamiento de la infraestructura, creaciones de empleo, servicios esenciales, participación de parte involucrada y sociedad, transparencia y calidad sobre el proceso, y cómo se miden y todo eso, va dentro de esta metodología. En términos, aquí esto ya lo hablamos un poquito respecto a los contratos de largo plazo, ¿cierto? Y de lo que son las APP, ¿cierto? Y acá hay un tema súper importante, porque muchas veces los proyectos los vemos desde el punto de vista del valor económico, ¿cierto? Ahorros de costos, ahorros de gastos, ¿cierto? Pero también hay que empezar a tener un valor, no solamente el valor económico, sino que hay que empezar a preguntarse, y este es un poco el cambio de paradigma que propone la UNESA, ¿cierto? Que es la Comisión Económica de la ONU para Europa, y hay que empezar a pensar cómo los proyectos, y esto es casi como súper intuitivo, en realidad, cómo los proyectos, especialmente en infraestructura, crean valor para las personas y crean valor para el futuro, ¿cierto? O sea, las inversiones son para las personas y son para el futuro. De hecho, uno podría decir que cuando hablamos de los ecosistemas, de la protección del medio ambiente, de la protección de la biodiversidad, etcétera, lo hacemos desde una perspectiva humana bastante egoísta, ¿cierto? Porque al final lo que nosotros queremos es que el mundo no se nos pudra, porque vamos a seguir viviendo en él, nuestros hijos también, y queremos tener una calidad de vida decente. Por eso hay que empezar a tener un foco en las personas, un foco en el futuro, y no solamente un foco en los términos económicos clásicos de eficiencia económica. Hay que ir un paso más allá y empezar realmente a pensar por qué hacemos inversión. Invertimos para mejorar la calidad de vida de la gente y para tener un futuro mejor. Y para eso hay que tener, como preguntaban bastante bien, un espíritu crítico, cuestionar cómo estamos haciendo las cosas, buscar las maneras en que se pueden hacer mejor y avanzar en ello. Especialmente en términos del proceso de evaluación de proyectos, ¿cierto? Y de proyectos de APP, particularmente en el sector de transporte. Todo lo que estamos hablando en general va en las primeras dos fases, que son las fases más importantes porque son las que definen qué proyectos vamos a hacer y por qué los estamos haciendo. Independiente si el proyecto luego lo va a ejecutar el sector público o el sector privado, independiente de cuáles van a ser la forma en que lo vamos a licitar, cómo vamos a gestionar el contrato de construcción, la puesta en servicio, la gestión del mantenimiento, la reversión al Estado cuando se acaba el plazo del contrato de asociación público-privada. Recordemos que esto no es privatización porque siempre vuelven a manos del Estado la infraestructura después de que se financió, ¿cierto? Se cubrieron los costos de conservación, operación y construcción inicial del financiamiento privado. Cuando eso se cumple, se acaba el contrato y vuelve a manos del Estado para que haga, si quiere lo vuelva a relicitar o si quiere lo empiece a operar como una obra pública tradicional, pero es una forma en que podemos involucrar al sector privado en la provisión de infraestructura, pero hay que hacerlo no con un punto de vista solo financiero, solo económico, sino que efectivamente con un foco en el desarrollo sostenible, y por lo tanto la estructuración de los proyectos, la formulación, la cartera de inversiones, es fundamental hacer ese paso bien, porque si tenemos un proyecto malo, da lo mismo que todo lo que viene adelante lo hagamos bien, porque hacer algo bien sobre algo malo va a seguir siendo malo. Entonces tenemos que asegurar, es incluso mejor que la gestión del contrato sea más o menos, que haya sobrecostos, que siempre van a haber sobrecostos de ejecución del proyecto, sobreplazo, etcétera, pero si estamos haciendo los proyectos correctos, nunca nos vamos a equivocar, por mucho que tengamos errores en el camino. Por lo tanto, es tan clave, especialmente especializarse, y aquí es donde entra no el tema de gestión, de ingeniería, sino que el tema de formular los proyectos correctos para avanzar en un camino sostenible, tiene que ver con las primeras dos fases de todo el proceso de estructuración de proyectos, que tiene que ver con la identificación, la formulación y la evaluación de proyectos, con un foco no solamente en lo económico, sino que en todos los temas de desarrollo inclusivo, de desarrollo sostenible. Hay varios
forma en que se ha ido generando, ¿cierto?, el proceso de evaluación APP. Un poco el estado del arte lo pueden encontrar en esta publicación, que aquí les dejo el link, ¿cierto?, que tiene que ver con el análisis costo-beneficio integral para asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe, ¿cierto?, con el proceso de APP completo. Pero efectivamente aquí es donde nosotros vamos a poner nuestros mayores esfuerzos, ¿cierto?, en las primeras partes del proceso evaluativo para efectivamente poder avanzar en buenos proyectos que mejoren nuestro futuro y nuestra calidad de vida como personas. Todos estos temas, ¿cierto?, que les hemos estado conversando, yo los invito a ver el link, ¿cierto?, que está en el chat sobre el programa, léanselo, si es que tienen el tiempo, los invito a hacerlo, van a llevarse una muy grata sorpresa en términos de los tópicos que se toman, en el detalle, en el cual, y en la calidad de los docentes. Aquí tenemos a la Escuela de Ingeniería y al Departamento de Transporte, con grandes próceres de la ingeniería de transporte a nivel mundial, como Juan de Dios Ortúzar, Luis Risi, ¿cierto?, la Patricia Galilea, quienes están muy encima del desarrollo más novedoso de las herramientas de transporte, ¿cierto? Y por lo tanto hay una calidad técnica que se une con la calidad también técnica y experiencia profesional del PIAPEM, que en Chile no es muy conocido, tal vez a algunos sí a ustedes les suene, pues especialmente si son de Centroamérica o de México, y es el programa de asociaciones público-privadas para Latinoamérica, ¿cierto? Y tenemos mucha experiencia también desarrollando este tipo de proyectos. Por lo tanto, aglutinar estos dos temas de hacer buenos proyectos de asociación público-privada con procesos eficientes, con transparencia, con responsabilidad fiscal y con evaluaciones correctas para elegir efectivamente si hay que hacer una APP o una obra pública tradicional, pero considerando también todas las nuevas técnicas en términos de evaluación de proyectos de transporte, las metodologías y las herramientas existentes, se genera un combo bastante interesante que les va a ayudar, yo creo, a impulsar el desarrollo económico y también la eficiencia y la eficacia de especialmente los que son del sector público o de los multilaterales que también impulsan estos temas en términos de la provisión de infraestructura de transporte y el mejoramiento del futuro de las personas y de la calidad de vida también de los ciudadanos. Eso sería lo que quería compartirles hoy. Por lo tanto, como todavía nos queda un ratito, unos 10 minutitos, me gustaría, por favor, abrir el espacio de preguntas, discusiones y comentarios que puedan tener respecto a lo que hemos conversado y, por supuesto, extenderles la invitación a que se informen de este programa y yo les digo que es una inversión que se va a rentabilizar 1000 veces, no solamente para ustedes, sino que para todas las personas que luego serán usuarios de su trabajo. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Mientras damos el tiempo para que las personas se animen y nos dejen preguntas ahí en el chat, yo voy a mencionar un par de cositas. Los invito ahí a pinchar el enlace del Diplomado en Desarrollo de Asociaciones Públicas y Privadas para la Industria de Transporte Sostenible que estaba mencionando ahí Eduardo, y también dejé los datos de admisión para que puedan consultar por descuentos, facilidades de pago, en fin, cualquier duda que puedan tener del programa, y un equipo de profesionales de admisión dispuesto ahí a responder todas sus consultas. De todas maneras, el día 26 de abril vamos a realizar una charla informativa del diplomado para aclarar dudas del programa, no sé, contenidos, metodología, profesores, en fin, cualquier duda, ahí van a estar Eduardo, no sé si nos va a acompañar alguien más, Eduardo, algún profesor, no sé. Probablemente la Patricia Galilea, probablemente. Perfecto, ahí también jefa de programa del diplomado. Y esa es la idea, que ustedes puedan acceder directamente a los encargados, a los expertos de este programa, y puedan resolver sus dudas ahí directamente. ¿Quién más que ellos les pueden explicar los beneficios y las ventajas de este programa? No sé si nos han llegado, no nos han llegado consultas todavía. Los invitamos también a conectarse a nuestras redes sociales de Educación Profesional de Ingeniería UC, porque ahí constantemente estamos publicando contenidos que pueden ser de su interés, y también de las actividades que desarrollamos cada semana con distintas temáticas de ingeniería. Eduardo, parece que no quedó muy claro porque no nos han llegado preguntas. No, por favor, anímense. A ver, tenemos 58 conectados, ¿cómo va a ser
que nadie tenga nada que rebatir. En algo me tengo que haber equivocado, o algún comentario pueden tener, por favor, anímense, nos quedan todavía unos Un par, minutitos, aprovechemos el sí. tiempo. También se conectó gente por la transmisión de YouTube y tengo abierta ahí la página por si nos quieren hacer preguntas. Mira, acá hay una pregunta por YouTube de Claudio Vicencio. ¿Cuál es la diferencia que ven en el término de sostenible y sustentable, Eduardo? Mira, la verdad es que es una diferencia casi semántica. Sostenible es un poquito más amplio que es sustentable, porque sustentable se ha considerado mucho en términos de temas medioambientales. Y la sostenibilidad, y es el enfoque que nosotros tenemos, considera por supuesto lo medioambiental y lo social, pero también tiene que ver con el enfoque financiero y los recursos públicos. Es decir, que también considera el enfoque presupuestario y económico para que un proyecto sea sostenible, efectivamente. O sea, la sostenibilidad es sostenibilidad económica, es sostenibilidad social, pero también es sostenibilidad ambiental y también sostenibilidad fiscal. Es decir, que nos aseguremos, especialmente en la infraestructura de transporte suele proveerle al Estado, en términos de infraestructura de uso público, puertos, aeropuertos, caminos, etc. Y por lo tanto, cuando agregamos los temas económicos y fiscales en la sostenibilidad, es asegurarnos que efectivamente se puedan pagar los costos del proyecto en el largo plazo. Generalmente se habla de sostenibilidad más que sustentabilidad, pero en general son términos intercambiables. Esto es una definición muy, muy de detalle, y uno cuando habla de sostenible o sustentable, generalmente habla de todo. Es un tema bien semántico. Preguntan también en el chat sobre una metodología para medir el efecto invernadero. Yo les recomiendo que entren a la página del Sistema Nacional de Inversión Pública chileno. Nosotros esta metodología también la vamos a enseñar en el diplomado a detalle, pero la pueden leer en el Sistema Nacional de Inversión Pública chileno, ¿cierto? Busquen SNIP Chile o SNIP Ministerio de Desarrollo Social Chile, vayan a la sección de metodologías y ahí hay un documento de la metodología justamente tanto para la cuantificación como para la valoración de la reducción de gases de efecto invernadero en proyectos de inversión pública. Preguntan también cómo entra el enfoque de género en los proyectos. En general tiene que ver con el acceso a los proyectos desde el punto de vista no solamente físico, sino que también económico y de percepciones de seguridad, en el cual se asegura que los beneficios de los proyectos sean obtenidos por todas las personas independientes de su género. Y esto luego entra de manera ya concreta y cuantitativa en esta herramienta de la UNESE que les compartimos en el chat, ¿cierto? Y que también está en la presentación. Hay ciertas preguntas muy específicas para que nos ayuden a medir cómo estamos ayudando con el enfoque, digamos, de acceso igualitario al transporte independiente del género. Perfecto, ahí no No sé sé si si hay más consultitas por ahí. no nos han llegado más. Vamos a esperar unos segundos por si alguien ahí se anima. O algún Un comentario, alguna comentario, duda claro. que puedan tener. Por favor, atrévanse, acá no les cobramos por preguntar, así es que No, y que aprovechen la aprovechen. instancia, porque estás aquí tú para responder preguntas. Por eso organizamos este tipo de actividades para que puedan aprender acá con nuevos contenidos con los expertos acá en Educación Profesional de Ingeniería UC. Ahí hay otra, Eduardo. ¿Qué metodologías de participación existen para la participación ciudadana en la creación de proyectos con enfoque sostenible? Bueno, hay varias metodologías de participación ciudadana que generalmente vienen de las estrategias de gestión de partes involucradas del Project Management Institute, ¿cierto? El PMI, y que de alguna manera dan las pautas, ¿cierto?, para involucrar desde etapas tempranas en el proyecto, y no solamente en los diseños de ingeniería, ¿cierto?, que finalmente se involucran en las etapas de factibilidad a la población, ¿cierto?, sino que la idea es involucrarlo en etapas tempranas, especialmente en la formulación inicial de los proyectos, de manera, uno, de que no se transforme la ciudadanía luego ¿cómo se llama?, en antagonistas del proyecto, ¿cierto?, que efectivamente hagamos las cosas que ellos necesitan. Y hay algunas metodologías, nosotros, ahí no voy a entrar en detalle porque no me las sé de memoria, pero que nosotros vamos a enseñar al diplomado con los expertos en eso. Yo no soy experto en metodologías de participación ciudadana, sí tenemos expertos en este tema que están como parte del cuerpo docente del diplomado, si es que quieren verlo con más detalle. Y también en la página de la Secretaría de Transporte de Chile también
y recuerdo porque me tocó utilizar esa metodología y también actualizarla cuando estuve en el Ministerio de Transporte, que tiene que ver con la participación ciudadana. Busquen Sectra, que esa es la página de la Secretaría de Transporte en Chile. Busquen Sectra Chile, ahí hay un conjunto de metodologías, y entre una de esas dice la metodología de participación ciudadana, pero que ustedes la puedan ver. Y ahí, obviamente, la participación ciudadana no es con foco en todos los focos de sostenibilidad, de los 17 focos del Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque las personas generalmente buscan un poco los problemas que le atañen a ellos, ¿cierto? O sea, no le podemos tirar la responsabilidad al ciudadano de a pie, digamos, o el usuario del transporte que no está metido en la provisión de infraestructura, la responsabilidad, ¿cierto?, de que a través de su participación ciudadana aporte a la sostenibilidad, sino que al revés, tenemos que involucrarlo, explicarle, ¿cierto?, transmitirle y también recoger sus inquietudes, recoger sus requerimientos para que los proyectos tengan esa sostenibilidad que no solamente es ambiental, económica y fiscal, sino que también la sostenibilidad social, es decir, que las personas efectivamente se vean beneficiados no solamente en el largo plazo, y en el mediano y en el corto plazo por la infraestructura de transporte, y siempre, digamos, sea un beneficio para su calidad de vida y no un desmedro. Perfecto, ahí nos repitieron una pregunta de Keiko y hay otra pregunta más. Sí, es que esa ya la respondimos recién, Mm. de enfoque de género y el tema de las metodologías de efecto invernadero. Ah, perfecto. Ya, entonces ya estamos llegando a la hora, al final de esta actividad. Nuevamente, Eduardo, gracias por entregarnos estos contenidos y por aprender acá. Esa es la idea. Y también a todos quienes se conectaron el día de hoy. Muchas ¿Sí? gracias. No sé si quieres mencionar algo, Eduardo, antes de finalizar. No, solamente agradecer el interés. Tuvimos casi 60 participantes, es un buen número. Eso muestra que efectivamente hay un interés de las personas en avanzar en esto. Esperamos que de corazón que esto les haya servido, que les haya sido de utilidad, y los invitamos, ¿cierto?, a ir desarrollando el pensamiento crítico y desarrollando las habilidades, ¿cierto?, que no solo les van a servir a ustedes en su vida profesional para ir avanzando en sus carreras y tal vez acceder a mejores sueldos, etcétera, a través de formaciones que son muy especializadas, sino que también les va a ayudar a efectivamente a los que trabajan en multilaterales, o los que son funcionarios públicos, a poder servir mejor a ciudadanía, haciendo los proyectos que realmente requieren.